Y de hecho estábamos muy atentos aquí escuchando a Andrónico Rodríguez junto con Sergio Vega, a quien le quiero dar la bienvenida, presidente del Colegio de Politólogos de Santa Cruz, a quien quiero consultarle primero en términos generales. ¿Cómo lo ve a Andrónico Rodríguez usted, Sergio? Bienvenido. Placer. El placer es mío, gracias, un honor estar acá en su medio. Bueno, en primero considero que no sé si llamarle un tipo de virtud el tema del comportamiento de Andrónico, o quizás sea algo parco para la sociedad, porque vemos que o es un tipo muy mesurado, que esa mesura quizás la gente ya empieza a interpretar como que es un mar de imprecisiones, que no define ideas. Sin embargo, también parte de su comportamiento, su mesura, es que calcula demasiado, ¿no? O sea, Andrónico puede escuchar a una persona decir incoherencias, pero no le sale esa impulsibilidad como viene a ser Evo Morales, ¿no? Que es, o sea, Evo es impulsividad al 100%, ¿no? Todo el tiempo va chocando, y la gente en nuestro escenario político está acostumbrado a los radicalismos. Así, aquí le encanta que la gente, o sea extremo, ¿no? Que al líder lo consideran un tipo bien, con un relato muy fuerte, muy chocante, que vaya en contra, que tenga rasgos desmarcados en contra de algún grupo, un sector. Claro, no hay blanco o negro, no hay plomo, es blanco o es negro. ¿Eso quiere la gente, piensa usted? O más que todo, específicamente hablando de la izquierda, piensa que tal vez lo consideran tibio a Andrónico Rodríguez porque calcula demasiado y se mesura mucho. Precisamente, ¿no? Por el tema quizá a él le afecta el hecho de que su profesión, de él compartimos la misma profesión. Entonces considero que al ser muy calculador, y quizá escucha a una persona decir incoherencias y él no se lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque está calculando quizá a un futuro, en vez de chocarme. Por algo también le ha permitido ser más de 3, 4 veces ganar la presidencia de la Asamblea Legislativa. En efecto, para los grupos radicales es chocante y no lo absorben, ¿no? Ahora hay que ver si en un proceso donde hay una multifragmentación de todas las fuerzas políticas, tanto de izquierda y de derecha, si realmente la figura que se tiene que imponer es alguien con un comportamiento bien agresivo, o alguien que realmente genere los consensos para gobernar. Puntual, ¿esto le va a ayudar a captar a un nuevo público o solo está dirigiéndose al público que ya tiene conquistado? Él, en la parte de la entrevista hay una parte muy importante que él aclara, sobre todo cuando habla de su asesor, que sus grandes problemas están en la interna. En la interna, a él no le interesa, porque los votos conservadores se van a seguir manejando en ese techo de 20 y 18, sino la interna está en cómo volver a recuperar, o de una forma ser atractivo para los votos de levismo. Claro. Ahí está, ¿no? Ahí reside, a ese público se está dirigiendo, porque sabe que es un número muy importante de electores. Y bueno, hay que ver, ¿no? Cómo llega a romper ese discurso, esa retórica de Evo del traidor. Hablando justamente de a donde él quiere apuntar, a tal vez los votos del levismo, ¿le va a ayudar estas últimas declaraciones que hizo al respecto del gobernador Luis Fernando Camacho, que lo considera un preso político? Ya salió Eduardo del Castillo a decir que al parecer él es el único candidato netamente de izquierda, porque ya Andrónico dijo que Camacho es un preso político. Entonces, ¿esto no le va a perjudicar, piensa usted, a Andrónico Rodríguez en su objetivo? Bueno, yo creo que ahí Andrónico es más sesudo que del Castillo, ¿no? Inclusive más mesurado en el sentido de que él sabe, se ubica en tiempo y materia en qué lugar está dando la entrevista, y por supuesto Santa Cruz es algo muy sensible hablar sobre el tema de Luis Fernando Camacho, y sabe también que en Santa Cruz, al ser uno de los lugares con electores que puede definir una elección, hay un gran marco de personas que los indecisos son, o sea, hay una comunidad de indecisos demasiado grande, y puede llegar a captar, no al 100%, pero con que saque un 10, 15, 20% de ese 100% indeciso, le va a sumar, ¿no? Entonces, claro, él calcula, todo el tiempo está calculando. Por supuesto que
puede ser inconveniente para él en el tema de los radicales evistas. Claro, a eso me voy, porque tal vez él quiere captar público aquí en Santa Cruz diciendo Camacho sí es un preso político, pero se va a restar votos del otro lado donde tal vez discrepan con sus declaraciones. Sí, pero los extremos sí podemos ver en todo este vaivén de palabrerío que suele decir el expresidente. Muchas veces se lo ha visto inclusive a Evo compararse con Camacho, que ambos son perseguidos por la justicia, ¿no? Entonces los polos extremos tienden a atraerse de una u otra manera. Entonces, o sea, va a haber un grupo radical no muy grande que sí le va a afectar, pero en la gran mayoría de la colectividad que sí ven que Camacho es un preso político, por supuesto que él tiende a llegarle con este otro discurso que es negativo para el masismo, ¿no? Claro, ahora algo que ha generado también no solo expectativas, sino hasta podríamos decir escándalo, es quién está financiando la campaña de Andrónico Rodríguez y específicamente a su asesor Antonio Gutiérrez Rubí, que decía Andrónico que el presupuesto para pagarle un sueldo, vamos a decir así, no supera los $300.000, pero $300.000 es hartísima plata para un senador que gana 22.000 bolivianos. No, de hecho, ¿no? Sin embargo, yo creo que no solamente a Andrónico le empieza a afectar, tanto se habla de una bolivianidad y por supuesto casi todos los equipos tienen asesores extranjeros. Ahorita hay españoles, ecuatorianos y hay peruanos trabajando. El de Andrónico es español. Es un español. Y no, de seguro que no, él no da el dato porque seguramente es mucho más elevado, entonces trata de ser cuidadoso en ese sentido, tomando en cuenta que hay una pregunta muy puntual que le dice, no, Bolivia es un estado de crisis y uno que se está contratando a personeros extranjeros, pudiendo que ese dinero se quede quizá uno de sus analistas, tanto que ellos enarbolan, ¿no?, la soberanía y que se debe tomar en cuenta siempre a los bolivianos, ¿no?, que en Bolivia hay capacidades para llevar. Sí. Entonces creo que por ahí hay contradicciones en su discurso y en la realidad de quienes está contratando, ¿no? Él no fue claro y al caer en estas ambigüedades, ¿piensa usted que tal vez puede generar más incertidumbre en su público votante? Tal vez el no decir o no transparentar de dónde sale la plata, cuánto se le paga, decir, no sé, lo sabe el equipo de finanzas de Alianza Popular. Eso genera, de cierto modo, incertidumbre en la población porque el hecho es que se está hablando de montos económicos, ¿no? O sea, ese es el tema. Y ahorita la crisis que hay en Bolivia, más allá de ser una crisis que uno lo quiere llevar de carácter moral, ético, es una crisis económica, ¿no? Sí. Y por supuesto guardar ciertos datos, pero también él es puntual en el sentido cuando dice que eso se lo tiene que elevar al Tribunal Supremo Electoral, o sea, se va a transparentar, se tiene que decir cuáles son los gastos, los costos de campaña, y hay un organismo que eso es parte del Estado de Derecho, o sea, si no hay una ley que lo obligue él a comunicar a la población, no tiene por qué hacerlo, ¿no? O sea, no es un tema de que si es ético o es moral, ¿no? Él se tiene que apegar a nuestro Estado de Derecho, que se tiene que hacer según determine lo que es la normativa. Claro. Ahora, pasando al tema económico, hablando de dólares, Andrónico habló de economía, dijo que va a hacer un acuerdo con exportadores, creará un fondo en dólares, tal vez busque acercamiento con organismos internacionales para poder traer dólares, pero que vamos a seguir dependiendo todavía un buen tiempo del gas. ¿Cómo ve usted toda su visión de economía de Andrónico? Me parece interesante cuando él, ya quizá siendo de izquierda, se sale del planteamiento del extractivismo, ¿no? Y empieza a hablar de nexos con los empresarios, tomando en cuenta que esto no es de desconocimiento, o sea, está en medios de prensa, si uno va un poco al historial. El evismo fue quien en su determinado momento le dio mejores condiciones al empresariado. O sea, les regalaron inclusive un caballo, ¿no? No sé si recuerda un hecho insólito, pero les regalaron. Entonces él trata de captar, porque sabe que el sector empresarial es vital para la economía, ¿no? Es el mayor generador de empleo de la sociedad boliviana, no es el Estado central, no es el sector público. Entonces creo que es importante que esa retórica se vaya escuchando ya de parte de gente de la izquierda, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando la entrevista, Sergio, y vuelvo al tema un poco más genérico de todo este análisis, es cómo lo ve usted a Andrónico Rodríguez y su campaña. Andrónico que ha estado esquivando los foros, un Andrónico que ha estado esquivando debates, no estuvo presente en el debate de la Red 1 de Bolivia hace un par de semanas. Entonces,
¿Cómo ve que Andrónico no quiere enfrentar a otros candidatos, solo quiere ir por su lado solito dando entrevistas y abocándose a hacer campaña en las calles? Bueno, esa es una regla clara de una estrategia de su mentor del levismo, ¿no? Eso es una estrategia que yo voy a debatir con el pueblo, decía, ¿no? Yo hago nexos y negocio con el pueblo y no con los neoliberales, ¿no? Entonces, por ahí él va desarrollando su campaña, que cada quien es libre. Ahora, si en algún determinado momento, nuevamente, yo me apego a lo que nos explica el Estado de Derecho, si la ley le obliga o existe una ley que realmente obligue a ello, pues tendrá que enfrentarse. Mientras no esté escrito, él no tiene por qué, o sea, no hay algo que lo obligue, ¿no? Claro, pero ¿no ve tal vez que sea una falta de capacidad de enfrentar a otros candidatos y sus ideas? Bueno, mire, la falta de capacidades, por supuesto, la está manejando la oposición, ¿no? ¿Por qué? Porque la oposición necesita que entrar en sus ambigüedades, quizá como no es un tipo, le menciono, tan reaccionario, impulsivo, en ese pensamiento que a veces se pone un poco lerdo en decir sí, empieza a calcular. Es visto, por supuesto, como una persona imprecisa, ¿no? Sí. Y ahorita las personas no quieren ver a un candidato impreciso, pero creo que mientras él se apegue, no deja de ser, también por su juventud, ser actualmente el candidato que las mismas se encuentran que no le son favorables aún, expectativa a poder llegar a forzar quizá una segunda vuelta. Bien, Sergio, quiero agradecerle por todo el análisis que hemos realizado esta mañana. No, a ustedes las gracias, es un honor estar con ustedes. Ha sido un placer, será hasta la próxima. Eso fue el análisis de la participación de Andrónico Rodríguez en La Caja Negra. Seguimos con más.